En el mundo de la química existen diversos métodos para separar una mezcla. En el equipo 1, Ariana Hernández, Jaime Melanie y Bazán Rosales José Diego, explicaremos un poco sobre lo que es la destilación simple. Empecemos sobre conceptos básicos. ¿Qué es la destilación? Es el proceso de purificación de sustancias basada en una mezcla de componentes que no pierden sus propiedades. También la mezcla debe ser homogénea y debe de tener un punto de ebullición diferente entre ellas. Ahora, la evaporación es el proceso por el cual un elemento pasa de estado líquido a gas por debajo de su punto de ebullición. ¿Pero qué es el punto de ebullición? Pues es la temperatura a la que un líquido cambia de fase a gas. Y la ebullición ocurre cuando la presión del vapor que se va a destilar iguala la presión atmosférica de su alrededor. La condensación es el proceso físico que consiste en el paso de sustancias en forma gaseosa a una forma líquida. Tal cambio físico depende principalmente de lo que es la temperatura y la presión a su alrededor. Hablemos un poco del montaje y los utensilios. Aquí tenemos el matraz Erlenmeyer que fácilmente podríamos sustituir o reemplazar por un vaso de precipitado, el cual su única función será contener la mezcla que ya previamente se destiló y pasó por el refrigerante recto o el condensador. Este es el que va a realizar prácticamente toda la función. Por un lado, se conectarán mangueras. En una pasará agua fría y por otra, pues el desecho. Y así, pues, la mezcla podrá pasar de estado gaseoso a líquido. Aquí, el mechero de Bunsen, el trípode y la rejilla de asbesto van a calentar la mezcla para que llegue al punto de ebullición. El soporte universal, los anillos y las pinzas son parte importante, puesto que sostendrán el matraz de destilación o el matraz de balón para su para su correcto montaje. El termómetro. Este medirá la temperatura y así sabremos si el punto de ebullición está cerca o cuánto es la temperatura. Los tapones son importantes puesto que evitarán las fugas del gas que ya llegó a su punto y ya se evaporó, se está evaporando y pues detendrán ese tipo de fugas y tendrán que evitarse. Aquí la cola de destilación y la cabeza de destilación son conectores entre lo que es el condensador y los matraces que se están ocupando para el montaje. Ahora tenemos el montaje ya listo. Por aquí está la manta calefactora, que como había mencionado, en un laboratorio podemos reemplazar por un mechero de Bunsen, un trípode y una rejilla de asbesto, obviamente con su sostén, que será el soporte universal, las pinzas y los anillos. Em, el refrigerante recto tendrá que ser conectado a través de la cabeza de destilación al matraz de fondo redondo o de destilación. El adaptador con termómetro podría ser también un tapón. Existen tapones em, para colocar el termómetro y que el termómetro como tal mida el punto de ebullición, la temperatura que está en la cabeza de destilación o el matraz. A la temperatura que ya se llegó la va a tomar. Aquí había mencionado dos mangueras, las cuales una va a hacer la función para que entre el agua, en la otra va a sacar el agua, específicamente agua fría, para que todo el proceso de destilación simple se llegue a concretar correctamente.
La cola de destilación tendrá que estar unida, no como tal con algún adaptador o algo, simplemente estará para llenar el matraz o el vaso de precipitado que ya había mencionado. Y aquí es importante tener medidas de seguridad para el sujeto que está haciendo la, la destilación, puesto que al llegar a ciertas temperaturas, el sistema está con una temperatura que puede ser dañina al tacto del sujeto. Ahora, el procedimiento. Como tal, se coloca en la mezcla líquida en el matraz y se conecta al condensador, como ya lo había explicado, mediante un adaptador. Se calienta lentamente hasta que el líquido comience a hervir o llega a su punto de ebullición. El vapor va a pasar por el condensador. Va a pasar por el condensador donde se va a enfriar y va a circular hacia abajo. El líquido condensado y ahora ya está separado uno de otro porque recordemos que cada sustancia, elemento, tiene diferentes puntos de ebullición y eso facilita la separación de estos. Muy bien, pasemos. Buenos días o tardes. Continuando con la presentación, ahora vamos a entrar a la parte clave para entender por qué funciona la destilación simple, sus fundamentos teóricos y una parte fundamental para entender de manera sencilla el cómo funciona. Estos principios físicos y químicos son los que hacen posible que una mezcla se separe usando solo calor, un poco de presión y un buen diseño del equipo. Comenzaremos con la presión. Una frase clave aquí es: la presión atmosférica afecta el punto de ebullición. Si aumenta el líquido, hierve a mayor temperatura. Esto se debe a que cuando un líquido se calienta, sus moléculas necesitan romper la tensión del aire. Encima, para convertirse en vapor, si esta presión es más alta, por ejemplo, es una olla de expresión en refinería o alta presión, las moléculas necesitan más energía para escapar. Por lo tanto, el punto de ebullición sube. Un ejemplo industrial que es bastante sencillo es las refinerías de petróleo. Esta relación es esencial, pues se manipula la presión para generar las distintas fracciones del crudo: gasolina, queroseno o diésel. Cada una de esas fracciones tiene un punto de ebullición diferente, y ajustando la presión se logra que se evaporen en el orden deseado. Eh, Ahora seguiremos con otro punto clave: la temperatura. La temperatura es el calentamiento, determina la cantidad de vapor generado y la pureza del producto. Una equivocación muy común en laboratorios es subir la temperatura demasiado rápido, pues provoca que el líquido no solo se evapore, sino que arrastre impurezas volátiles o incluso que aún no podrían pasar al condensador. Para evitar eso, se utilizan algunas perlas de ebullición. Estas son pequeñas esferas que ayudan a mantener una ebullición controlada y homogénea, evitando saltos violentos del líquido y que se desborde así de la olla en la cual se está realizando. Ahora, el equilibrio líquido-vapor. La relación entre la composición del líquido y el vapor define la eficiencia. En toda destilación, el líquido no solo se convierte en vapor puro, hay un equilibrio entre lo que se evapora y lo que se queda. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de agua y alcohol, el vapor que se genera no tiene la misma proporción que el líquido original. El vapor es más rico en alcohol, porque el etanol tiene un punto de ebullición más bajo, aproximadamente unos 78 grados frente a los 100 grados del agua. Este principio se aprovecha para separar compuestos volátiles en forma más efectiva. Ahora, el diseño del equipo. El diseño del equipo es un, un condensador eficiente, puede minimizar el material,
vidrio Pirex y que incluso resista más temperaturas. Este no, el diseño del equipo no es solamente cuestión estática o es cuestión estética, sino está elaborado de tal manera que funcione de la manera más eficiente, así evitando fallas y generando las ganancias. El condensador debe ser lo suficientemente largo y bien refrigerado para capturar todo el vapor que sube. Si el condensador es corto o no está bien refrigerado, parte del vapor se escapa y eso significa pérdida del producto. También es crucial el material. Por eso se utiliza vidrio borosilicato o mejor conocido como el Pyrex, que resiste cambios bruscos de temperatura y es químicamente inerte. Algo de contenido técnico que puede ayudarnos un poco a entender mejor cómo funciona es la ley de Raoult. Esta ley nos dice que en mezclas ideales, la presión de vapor de un comportamiento es proporcional a su fracción molar en el líquido. En otras palabras, cuanta mayor cantidad hay de un componente en la mezcla, mayor será su aporte al vapor total. O el azeotropos. Esto nos lleva a un fenómeno curioso, que son mezclas que se comportan como si fueran una sola sustancia, es decir, que no se pueden separar por destilación simple. Un ejemplo muy simple es el etanol agua, que es de 96.6%. Cuando se intenta separar más allá de ese punto, el vapor y el líquido tienen la misma composición y no se puede avanzar más. Para superar esto, se necesita destilación fraccionada o incluso técnicas más complejas. Ahora vamos a los usos y aplicaciones. No lo puedo. ¿Cuáles son estas? Pueden ser tanto la purificación de líquidos o, ahora que podemos entender un poco cómo funciona, vamos a ver un poquito más de puntos claves y ejemplos concretos, como lo que acabo de mencionar, purificación de líquidos. Como el caso del agua destilada, que se usa en laboratorios y hospitales, la, puede ser muy amplio todos los usos que se les da. En este caso, también tenemos la separación del agua-alcohol. Este proceso es común en la elaboración de bebidas destiladas y bioetanol, como también puede ser el fraccionamiento del petróleo, que como ya dijimos, eh, hay varias formas de destilación que separan combustibles a distintas temperaturas y presiones. La producción de perfumes y solventes es muy importante, pues para esto se aprovechan los compuestos más volátiles para extraer fragancias y sustancias. Y de estas salen las esencias. La determinación de puntos de ebullición. En laboratorios se usa para identificar líquidos desconocidos o para comprobar su pureza. Un caso un poquito más práctico y específico podría ser en la industria farmacéutica, que se utiliza para purificar compuestos sensibles al calor, como el mentol. Este compuesto se evapora a baja temperatura y si se calienta demasiado se descompone. La destilación simple, bien controlada, permite obtenerlo sin daño. Muy bien, con esto podríamos llegar a una conclusión y algunas un poco de referencias. En conclusión, la destilación simple es fundamental para separar mezclas con diferentes sustancias y de manera muy significativa en puntos de ebullición, usando principios como evaporación y condensación. Aunque parezca una técnica básica, en realidad es una herramienta bastante eficiente, poderosa, precisa y versátil, con aplicaciones tanto en laboratorios escolares como en industrias complejas. Referencias clave podría ser la Humphrey Keller,
de 1997 y Petoxi 2017, que destacan en sus libros cómo este proceso se relaciona con la termodinámica, equilibrio y volatilidad. Y para quienes somos más visuales, el canal Químicos Maníacos tiene un excelente video donde se muestra todo el montaje paso a paso, ideal para practicar. Y para cerrar les dejo una pregunta abierta. ¿Cómo aplicarían esta técnica en casa? Por ejemplo, para purificar aceites esenciales o recolectar agua de lluvia. Gracias por su atención y muchas gracias por escuchar.